Estaréis de acuerdo conmigo en que la sombra de la conspiración logra cubrir con su manto de dudas casi cualquier aspecto de nuestro sistema. Se tejen historias, se tejen teorías, que en ocasiones son demasiado alarmistas e imprudentes. Otras ideas han acabado siendo demostradas por el propio tiempo para sorpresa de muchos. Incluso a día de hoy existen algunas suposiciones demasiado evidentes que rondan la idea de la conspiración sobre alguna cuestión cercana a nosotros. Pero esta noche miramos a un lugar con nuestras propias dudas, con las mismas dudas arrojadas por numerosas personas que siguen cuestionándose la realidad o no de tantas opiniones enfrentadas que se han ido vertiendo durante años. Miramos con dudas al mismo lugar que otros miran con miedo, el miedo para muchos de un convencimiento absoluto de que algo se nos está ocultando. No son precisamente pocos los que afirman la existencia de las llamadas estelas químicas, aunque quizá a vosotros os suene más bien otro término: chemtrails. Yo no dudo de que este asunto haya sido ya ampliamente debatido, pero teníamos que hablar de ello casi por obligación, porque estoy seguro de que muchos de vosotros recordaréis que el pasado 10 de agosto volvía a ser noticia cuando se daba a conocer el estudio realizado por varias instituciones, entre las que se encontraban expertos de la Universidad de California. Un estudio realizado por un grupo de científicos atmosféricos y geoquímicos, en el que se negaba rotundamente la existencia de algún programa de geoingeniería encubierta, organizada por gobiernos u organizaciones aparentemente secretas. Y atención al dato, 76 de los 77 científicos participantes aseguraron no haber encontrado ninguna evidencia de la existencia de esas supuestas estelas químicas. Y es evidente, por el contrario, que tras la publicación de este estudio hayan surgido reacciones de todo tipo, que lejos de infundir tranquilidad y confianza, vuelven a sembrar la discordia y el enfrentamiento de opiniones que rebaten o apoyan los fundamentos expuestos en esta investigación, que yo no sé qué opinaréis vosotros. Ya sabéis que podéis hacerlo en nuestras redes sociales, en misteriored.com y a través de radio@misteriored.com, porque vuestra opinión es importante, casi como una especie de encuesta. ¿Qué opináis? ¿Esparcen algún producto sobre los cielos con alguna finalidad oculta? ¿Es la paranoia y el miedo los únicos elementos que envuelven toda esta polémica? ¿Existe la conspiración de los denominados chemtrails? Ojalá tuviésemos aquí las respuestas a estas y a otras cuestiones para contarlo, claro. Pero hoy nos acompaña un buen amigo que ha recopilado un buen puñado de información de todo lo que tiene que ver con las presuntas estelas químicas. Daniel Ransán, compañero, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un saludo para ti, para todo el estudio y, por supuesto, para todos los oyentes. Un placer estar aquí otra vez. ¿Qué ha pasado, Daniel? Porque, claro, este tema que parece demasiado debatido y que siempre ha estado ahí, y claro, ahora un estudio que se publica el pasado mes de agosto reaviva el fenómeno, reaviva el debate y aumenta la confrontación de opiniones. Cierto. Y además yo creo que era necesario. Y fíjate que puede parecer una paradoja en principio, pero de algún modo, aunque yo vengo aquí pues no a defender, pero sí a proponer la realidad de la existencia de unas estelas que no serían las características estelas de condensación normales y corrientes de la aviación civil, ya tendremos tiempo de desarrollar todo eso, casi que por otra parte, o del todo, estoy de acuerdo con estos científicos. Y luego cuando entremos en materia ya veremos por qué. Claro, porque los científicos, recordamos, 76 de los 77, bueno, ellos defendían o defienden la falta de evidencia que hable o que insinúe una especie de programa para contaminar la atmósfera, para reducir, como se dice también dentro de esta teoría, la población y tantas cosas que se dicen, ¿no? 76 de los 77 científicos, pero ¿qué realidad puede haber de todo esto? No lo sabemos. Claro, y fíjate, es que además es curioso porque a lo mejor la propia encrucijada está en cómo se ha sacado del contexto y en lo mal enfocada que ha sido la teoría desde que empieza a cobrar relevancia en España, ¿no? Y a nivel de foros, de internet y todo eso, podríamos hablar de 2005 o 2006, que es cuando todo esto empieza a cobrar una mayor popularidad, ¿no? Claro, porque dicen los científicos esto y porque digo yo que aunque creo que sí que están esas estelas, pues me pongo de parte de ellos, porque precisamente el estudio se destina
a desacreditar todo lo que son las teorías que se han relacionado directamente con el fenómeno chemtrail, a saber, control de la población. Esto sería, pues por decirlo de alguna manera, una forma de eugenesia en la que ellos, a través de la dispersión de químicos tóxicos en el aire, menguarían la población. Está la de control climático, que es desde donde yo personalmente voy a enfocar todo esto. Luego, pues bueno, como decía, ese plan encubierto de genocidio, lo de manipular los cultivos para favorecer pues a unas empresas y perjudicar pues a los pequeños agricultores, propagación de nanotecnología con fines de experimentación genética o de virus, y en fin, alterar a la población, modificar el ADN y tal. Pero sin embargo hay gente, y también expertos, que opinan, bueno, no quizá esa idea de fumigación, bueno, pero sí esa idea de que algo se esparce en nuestros cielos. Algo se esparce en nuestros cielos. Y hay expertos, bueno, en diferentes materias, incluso pilotos, que aseguran que así es, que es una realidad, pero que no saben, bueno, en su contenido completo, qué es pues realmente lo que se está esparciendo en los cielos, pero que sí que hay algo. Sí que parece derramarse una especie de sustancia que no sabemos muy bien qué es lo que es. La red está repleta de teorías que tratan pues de dar credibilidad al vínculo de dichas estelas con los impactos pues negativos sobre la salud o el medio ambiente. Pero hay expertos, hay científicos, hay, no sé, alguien con una verdadera autoridad que pueda avalar esta idea. Los científicos no niegan que se esté haciendo una actividad de siembra artificial de nubes. Es decir, que los humanos estaríamos alterando las condiciones atmosféricas para conseguir pues mejores niveles de precipitaciones o para disolver una potencial lluvia torrencial que estuviera por caer. Esto es perfectamente admitido por la ciencia. Yo he tenido el gusto de debatirlo con diferentes personas, entre ellos pues el profesor Xavier Jiménez, catedrático de química y investigador de química atmosférica de la Universidad de Barcelona. Y ciertamente esto está reconocido por la ciencia. Lo que me parece una paradoja a mí, y esto pues puede sonar a modo de colleja para todos los compañeros, es que por una parte estemos reconociendo que sí, que ciertamente hay una actividad de siembra artificial de nubes allá arriba, y que por otra parte estemos diciendo que no existen los chemtrails, que a fin de cuentas significa estelas químicas. Es decir, si se están sembrando nubes en la atmósfera, se están sembrando a través de químicos, que es como funciona la geoingeniería. Ahora luego profundizaremos un poco más si quieres. Entonces, no vayamos a negar la mayor cuando tenemos el reconocimiento científico de que ciertamente eso se está haciendo ahí. Yo luego voy a proponer incluso cómo observar y cómo poder incluso distinguir lo que son esos aviones que yo enmarco dentro de esa geoingeniería, que incluso ni el término sería del todo correcto, ¿vale? Sino que tendríamos a lo mejor que hablar de ingeniería planetaria. Y bueno, y veremos a ver si a raíz de esas observaciones, quizás más objetivas, la gente puede empezar a distinguir una cosa de la otra. Ojo, y Daniel, decía a modo de colleja, porque una teoría cuya ubicación es el cielo requiere la observación celeste, más allá de los argumentos que diga una institución científica o la otra. La labor de campo de una observación directa ofrece mejores resultados que estarse todo el día detrás de una pantalla contrastando fotos o vídeos. Así es. Has dicho, bueno, un término, has mencionado un término, ingeniería planetaria. Ciertamente. Mira, vamos a entrar con esto si quieres. La geoingeniería es, o se podría definir algo así como la ingeniería de materiales geológicos aplicados a la ingeniería civil y en especial en lo referente a caminos, canales y puertos, o sea, no necesariamente destinada al cielo, ni mucho menos, ¿no? Y en lo que en cuanto plantea la ingeniería planetaria, pues se basaría precisamente en el estudio de los ambientes geológicos y del clima para crear ambientes atmosféricos artificiales. Se trata de conceptos que no son exactamente el mismo, pero bueno, para que la gente no se pierdan demasiado, vamos a seguir hablando en adelante de geoingeniería y vamos a ver qué hay de realidad detrás de todo esto, ¿vale? Porque yo tengo, como tú bien decías, yo he recopilado pues datos de científicos y algunos que son auténticas eminencias en sus campos, ¿no? Vamos a poner ejemplos, Daniel, si te parece bien. Pues sí, mira, por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en David Cate, que es profesor de física aplicada y su trabajo se centra precisamente en el estudio de la ciencia climática y en su aplicación. Es decir, ellos saben que estos metales, y postulan, crean un efecto espejo en la atmósfera,
reflejando los rayos solares y disminuyendo los efectos de calentamiento global o cambio climático, ¿vale? Estados Unidos ya conocemos, tenemos documentación de que ya experimentó con geoingeniería en 1940, cuando pusieron en marcha el proyecto Storm Fury, con el que pretendían manipular los huracanes en aquel caso. De todos modos, el proyecto fue un fracaso. Desde cómo aplicamos la geoingeniería nosotros, podríamos, en nuestro argot, o como se ha popularizado el término, podríamos decir que es la ingeniería de materiales geológicos. Bueno, sí, esto ya lo habíamos dicho antes. Y David Suzuki, que es otra eminencia, en este caso es medioambientalista, ¿no? Y él dice, los científicos han probado y utilizado la siembra de nubes y modificación del clima como solución al calentamiento global. Con tantas incógnitas y posibles consecuencias no intencionadas, estas prácticas podrían causar daños. Y de lo que podríamos hablar, que no desde la conspiranoia como pretenden algunos por ahí, sino desde el marco científico, es de oscurecimiento global, ¿vale? Que si bien es cierto, esto ya algunos climatólogos piensan que sí, que las estelas de los aviones podrían ser directamente responsables del oscurecimiento del planeta. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el flujo de tráfico, como tú bien sabes, cada día hay unos 93.000 vuelos diarios de media, ¿vale? Constantemente entre 8 y 13.000 aviones en el aire. Sí. Pues a causa del gran tráfico que hay en el aire, no se ha podido constatar, o no se había podido constatar hasta hace unos años, si realmente las estelas de los aviones incidían en la entrada de luz solar y producían esa contaminación ambiental y esa disminución de la radiación cósmica y solar, ¿no? Pero sucede que el 11 de septiembre, como hubieron los atentados, los lamentables atentados del World Trade Center, que todos recordamos perfectamente, sí. Pues ahí, claro, ahí se detuvo prácticamente por completo el tráfico en lo que fueron 3 días, los 3 días siguientes a partir del atentado. Y ahí sí que pudieron comprobar, aprovechando ese parón del tráfico, que hubo una variación de 1 grado en la temperatura de día y que en algunas partes de Estados Unidos las estelas podían haber aumentado las temperaturas incluso de noche, disminuyendo las de día en cantidades mayores de lo que previamente se pensaba. El término oscurecimiento global lo acuña Gary Strughill, ¿vale? Y describe precisamente eso, la reducción gradual de la cantidad de la luz que alcanza la superficie terrestre y se lo viene estudiando desde 1950, es decir, son 66 años de estudio y tenemos bastante documentación al respecto. El oscurecimiento global es sabido que ha interferido en el ciclo hidrológico y que ha podido provocar sequías en muchas zonas, por supuesto que sí. Y si tenemos un tráfico muy interesante ahí arriba, no reconocido por AENA, no regulado por AENA, que se da la circunstancia que son los que acometen unas maniobras de vuelo absolutamente irracionales, 5 años de grabación sobre este tipo de maniobras que de verdad desconciertan a cualquiera. Tenemos esas estelas persistentes y expansivas saliendo de este tráfico no regulado por AENA del que hablo, ¿vale? Un tráfico que tiene un comportamiento normal. Yo he llegado a filmar 2 aviones que parece que se entrelazan entre ellos formando espirales con sus estelas. Y todo esto es material propio que tengo grabado, ¿no? Entonces, si tenemos esto ahí y tenemos la posibilidad de hacer una observación y una distinción, porque como tú bien sabes, Esteban, tenemos programas como el Flight Radar donde te salen pues cada vuelo, el número de vuelo, el destino, etcétera, y estos aviones ni siquiera salen en Flight Radar, pues tenemos un tráfico ahí que funda sospecha de que ciertamente esa geoingeniería es una realidad, porque dicen muy alegremente, sí, la geoingeniería existe, pero los chentes no. Pero señores, pero si existe la geoingeniería, a nadie se le ha ocurrido preguntarse dónde se está llevando a práctica su experimentación o su puesta en marcha, porque eso efectivamente se hace en el cielo. Entonces, si tenemos un tráfico no reconocido ahí arriba, tenemos que empezar a plantearnos que esa geoingeniería, más allá de ser un proyecto científico aislado y tal, pues podría ser un hecho muy habitual en nuestro día a día. Cuando me saltan a mí las alarmas es cuando me pregunto, ¿por qué lo ocultan? Claro. Si y quizá habría otra pregunta, Daniel. ¿Por qué este informe? ¿O por qué este estudio? ¿O esta investigación que se da a conocer el pasado mes de agosto? Claro, que todo choca un poco y... Cierto, exacto, ¿para qué estudiar una cosa que supuestamente no existe? Pero tú fíjate que aquí en España, en 1975, ya se inició el proyecto de intensificación de precipitaciones. Es decir, esto es una cosa que se lleva estudiando desde hace mucho tiempo y llevando a la práctica. España tiene perfectamente legisladas y reguladas esas prácticas dentro de un Real Decreto que se llama 849/1986 de 11 de abril, que últimamente se ha hecho muy popular en la red. Es decir, ¿quién está estudiando y regulando una cosa que no existe? Pero claro, la paradoja es esa, como te decía antes, ¿no, Esteban? No existen los chentes, pero sí la geoingeniería. Pero ¿no será que estamos hablando de la misma cosa?
y que a causa de lo enfarrangada y lo trillada que está esta teoría, porque como ahora con Internet cualquiera puede salir a contar y a decir lo que le dé la gana, Claro. pues ¿no será que a causa de todo esto nos estamos confundiendo y estamos hablando de lo mismo? Claro, ten en cuenta que puede venir muy bien para según qué cosas que se levanten especulaciones que se salen por completo de una realidad o de una posible realidad, aderezado con la imaginación, el fanatismo o, bueno, la facilidad para ser propenso a inventar según qué historias. Porque claro, lo has definido muy bien. A nosotros nos suena un poco de locos eso de, oye, nos están fumigando, esto es para controlar la población, nos están envenenando, sin ningún tipo de prueba que afirme y reafirme ese tipo de declaraciones. Lo que sí parece ser comprobable es que algunos aviones parecen dejar en suspensión, según qué material, no sabemos qué es lo que es, pero hay una prueba y una evidencia física, ¿no? Lo podemos ver, como bien dices, ¿no? Simplemente con el tráfico aéreo, una aplicación tan fácil como a la que todo el mundo puede acceder, Flight Radar, aviones que no aparecen allí. No aparecen allí, pero están en el cielo montando la de Cristo, o sea, es que es tremendo. Es una cosa tan empírica que yo creo que a lo mejor eso incita en cierta manera a que la gente esté tan fanatizada y que se revuelvan con tanta agresividad a veces, ¿no?, para defender lo que ellos están viendo con sus ojos. Lo que pasa es que luego nos encontramos con un proyecto científico, yo prefiero llamarlo así, que está tan bien hecho que se confunde totalmente con la aviación civil, salvo en esos detalles que te he dicho antes. Es decir, tenemos fotografías de aviones en Santander haciendo loopings de aviación que se supone que es tráfico convencional, no tráfico militar, ¿vale? El tráfico militar, como tú sabes, comprende entre el 2 y el 3% del tráfico total, de esos 93.000 vuelos diarios de los que hablábamos, ¿vale? En el batiburrillo, en la coctelera, que yo te decía del mal enfoque y de cómo estaba todo sacado de contexto, se mezcla la aviación civil también con este tipo de aviación no reconocida o no regulada por AENA, sería más correcto decir, cuando yo creo que la aviación civil no tiene absolutamente nada que ver. Si bien es cierto que si nos ponemos en el hipotético o aceptamos de que ciertamente hay una flota de aviones que eventualmente por periodos de 2 o 3 días aparecen y siembran químicos en la estratosfera, en esas capas altas de la atmósfera, ¿no?, pues podríamos pensar que, bueno, que ellos de alguna manera están dejando unos aerosoles cuyas partículas sí que gestan un espacio aéreo en el que luego cualquier avión normal y corriente pueda generar una estela larga y persistente. Es decir, esto es una cosa que lo explica perfectamente los aerosoles, ¿no? Cualquiera, un aerosol, pues ya sabemos que, en fin, que pueblan la atmósfera en su mayoría, que son naturales, que vienen del polvo, de la sal marina, de los volcanes, etcétera, etcétera, y que gracias a esos aerosoles y a precisamente a esas partículas existe el núcleo a través del cual se puede generar una gota. Y gracias a esos aerosoles gracias a lo que existe precisamente una nube normal y corriente, o a los que se forma una estela de condensación, ¿no? Pues aparte del vapor de agua que desprende el motor, porque otro error muy habitual es de hablar de la humedad en la atmósfera cuando no tiene absolutamente nada que ver. Un contrail se genera por la humedad que sale del motor, no por la existente en la atmósfera. Y entonces, claro, te pones a revisar, a hacer un análisis crítico sobre todos los datos que hay, y ciertamente la ciencia de ninguna manera puede respaldar lo que se ha acuñado como teoría de los chemtrails, ¿vale? Pero claro, si chemtrails nos regimos etimológicamente a la palabra, que significan estelas químicas, y sabemos que la geoingeniería se hace precisamente por dispersión y propagación de metales en micropartículas, o de otros elementos, vete tú a saber, como coloides, pues, jolín, a lo mejor no estamos tan desenfocados cuando hemos planteado todo ese escenario. Claro, esto lo suyo es, como digo, pues hacer una observación de campo, contrastar uno con el Flight Radar, el tráfico aéreo convencional, y ver cuando aparecen los esperpentos, que a veces vienen en unos grupos de aviones que son absolutamente increíbles, y siembran en el cielo de nubes artificiales. Yo llevo 5 años refiriéndome a siembra artificial de nubes. Claro, esto dicho así puede sonar, bueno, pues unas nubes que están poniendo ahí, pero esas nubes se están sembrando con algo, y hasta la fecha, si bien he visto muchas declaraciones de David Suzuki y de David Kay, que los hemos citado, he podido hablar con el profesor Xavier Jiménez, como te decía antes, y no he visto hasta la fecha un solo estudio que se ocupe de los aspectos éticos, morales y de salubridad
porque eso puede tener un efecto potencialmente negativo hacia la población. ¿Quién ha hecho un estudio de impacto medioambiental para saber qué efecto tiene sobre la población esa geoingeniería? No conozco tal estudio. Ahí me saltan las alarmas también, por supuesto. Claro, falta de estudios y otros estudios como este que se publicaba el 10 de agosto de este mismo año, hace poquito, este mismo verano, y que hay que tener claro una parte de este estudio. La declaración de a qué se deben precisamente eso que estás comentando, esas nubes. Y de acuerdo a este estudio, de forma literal, ahí se expone que las nubes lineales, que en ocasiones se pueden observar en el cielo, son formadas por los motores a reacción de los aviones que vuelan en la parte alta de la atmósfera. En este caso, las bajas temperaturas que se dan en esta altura provocan que el calor de los gases de escape cristalice, inmediatamente convirtiéndose en hielo, dando lugar a los senderos blancos que vemos en el cielo. Esto es un extracto literal de este estudio, que en su modo de ver, bueno, pues explican un poco a qué se deben ese tipo de formaciones. Ciertamente, porque lo que hace la ciencia es volver otra vez sobre la tan... Claro, a veces dice la gente, es que en ciencia se expresan de forma un poco dogmática, ¿no? Lo que nos van a hacer en ciencia es explicar una cosa que está perfectamente explicada, que es la física de las estelas, que la ha explicado perfectamente la química atmosférica desde hace muchos años. Y lo que hace precisamente ese estudio científico, que a mí me parece perfecto, por una razón que te voy a decir, es desvirtuar el miedo social, porque si bien no podemos negar que es un fenómeno social, tú pones la palabra chemtrail en internet y devuelve 6.590.000 resultados, ahí en nada. A ver quién se atreve a negar que eso es un fenómeno social, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Que ellos lo que están haciendo de alguna manera es quitarle el miedo a la población y decir, no, señores, que nadie les está envenenando desde el aire, cosa con la cual yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero como te decía antes, como a día de hoy cualquiera se puede abrir un canal en YouTube, y cuando uno, en la mayoría de los casos, tiene la necesidad de recurrir a ese canal para ganarse la vida, para ganarse el sueldo, para pagar el piso cada mes, para vivir, y necesita publicar sí o sí, porque tiene el contrato con Google que le dice que tiene que publicar 3 vídeos a la semana, pues la gente necesita hablar de algo y hablan de lo primero que se les viene a la cabeza. Esteban, como te decía, nos hablan de los análisis, de cuando se han recogido muestras de suelo que contienen varios polímeros, el aluminio en cantidades abrumadoras, ¿no? Pero si nos vamos al método científico, yo me pregunto, bueno, ¿cómo se recogen esas muestras? ¿Se hacen siguiendo los protocolos de etiquetado riguroso, de sampleo estadístico, de repetición, de sistemática, etcétera? Es decir, un protocolo científico. ¿Cómo se recogen esos análisis? Yo he estado revisando muchos de ellos y no he podido ver resultados ni de los o sea, en términos numéricos, ni de los análisis, ni de los procedimientos de cómo se han cogido esas muestras, ni de los métodos utilizados para llevar a cabo los análisis, en fin. Hay una publicación en un periódico francés que se llama Le Dauphin, que también consiste en un estudio hecho por un laboratorio independiente, donde se dan también niveles alarmantes de aluminio, bario y tal, pero nos falta conocer en qué modo han sido recogidas esas muestras. Entonces, claro, no podemos hacer ciencia con anticiencia, no podemos decir, pues mira, pues yo intuyo que aquí está pasando algo, porque hay un tráfico ahí que no cuadra, que no está legislado. Yo, como ya comentamos una vez, yo tengo una conversación grabada con una operaria de AENA de Madrid, donde reconoce el tráfico que yo le estoy indicando con su ubicación y me dice que no está regulada por ellos y que no tienen ni idea de qué hacen esos aviones ahí. Yo eso lo tengo grabado. Naturalmente, ese audio yo no lo pude sacar al público porque yo no puedo grabar a una persona sin su permiso y hacer ese documento público. Claro. Eso es denuncia fundamentada y tiene o sea, el delito tiene pena, no se puede hacer grabar a una persona sin su permiso. Ahí quedan esas cuestiones sobre la mesa para libre opinión. Ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Somos libres de pensar, somos libres de observar, libres de investigar y quizá la respuesta pues solo esté al alcance de los que tratan de buscar la verdad. En este caso nos acercamos junto a la información que has podido recopilar, alejándonos de ese tópico de que nos fumigan, de que nos quieren controlar, de que nos están envenenando, pero también del que no hay nada. Del que no hay nada. Nos alejamos de estas dos posturas, bueno, dejando la puerta abierta a un abanico de opciones. Así que, Daniel, muchísimas gracias. Un placer, Esteban, gracias a ti. Un saludo a todos los oyentes. Un saludo.
Misterio en Red. La red del misterio.